Quiero saludar el día de hoy a Paulina Chavira, asesora lingüística, autora del Antimanual de Lenguaje Igualitario para todos, todas, todes, no te confundas, comentarista de fútbol femenil, y a mi querido Carlos Martínez, periodista, que estaba platicando con él de otro tema hace un momento, la colonización de la Ciudad de México, periodista especialista en derechos humanos. Les quiero presentar, porque se une un poco con lo que estábamos platicando, les quiero presentar este video. Para quienes están en la radio, es un chavo que sale del metro, porque el metro no sirve, tiene que caminar, ahí él lo platica, y hay una gran manta en un puente que habla sobre una pelota. ¿Ok? Vamos, escuchamos y vemos. Sí, otra vez nos bajaron del metro. Ya sabes, según que lo están remodelando por el Mundial. Bueno, pero ya voy caminando para la casa. No, mami, no me alcanza para el Uber. Pero bueno, me voy a apurar, ahorita te veo. ¿Qué dice ahí? La pelota vuelve a casa. Dice, bueno, por lo menos la pinche pelota sí volvió a su casa. Y no los demás. ¿Podrías poner esa parte, por favor? No la quites. Es justamente la parte importante. Regrésate. Es que producción quitó la parte más importante. Dice, por lo menos esa pelota. La pelota vuelve a casa. Bueno, al menos esa pinche pelota sí lo logró. La Ciudad de México es el estado del Y ahí país es donde con hacen todo un reportaje de desaparecidos, de personas que no regresan a sus casas. Es contundente. Esto se volvió viral. Bueno, por lo menos la pinche pelota volvió a su casa. Hablando del Mundial. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo allá afuera, Paulina, de todo esto como comentarista de fútbol femenil? ¿Qué te significa este video? ¿Qué dice? ¿Qué crees? Pues muy mala planeación, ¿no? Yo creo. A ver, desde hace 8 años se sabía que Ciudad de México iba a ser una vez más sede de un mundial. Evidentemente todas las cosas se están haciendo al cuarto para la hora y hay mucha afectación, evidentemente, para las personas, ¿no? El hecho de que no puedas moverte, ya no nada más en el metro, simplemente pensemos en Tlalpan para hacer toda esta ciclopista, que yo no sé qué tan usada va a ser realmente en el mundial. Las llegadas al Estadio Azteca, o sea, hoy, por ejemplo, también el tren ligero no funcionaba porque se cayó una rama y entonces esa estación que se supone que es la que te tiene que llevar al Estadio Azteca porque no hay estacionamiento en el estadio, como sucede en todos los mundiales, eso sí que no nos sorprende, pues al final no, me parece que todavía no tenemos esa preparación para recibir en 23 días pues ese mundial y en teoría a muchas personas, ¿no? Porque también esa es otra de las cosas que creo que ha pasado. Es tan caro el mundial, tan de verdad inaccesible que es... ¿Hablas de del boleto? Del boleto, para claro. ver un partido? Claro, para ver un partido. Estás hablando que los más baratos están en, ¿qué? ¿40, 50 mil pues pesos? sí, más o menos por eso, y hasta arriba, ¿no? Entonces, imagínate, ¿quién paga realmente esos boletos? Bueno, y la cosa yo no sé si es peor porque creo que habla de la poca educación financiera que tenemos, que hay gente que sin tenerlo dice, claro que sí voy y me voy a gastar ese dinero para estar ahí en esa inauguración, ¿no? Cuando en realidad creo que una de las cosas que deberíamos de ser justamente como audiencia, como afición, como parte de la gente que está alrededor del fútbol, pues es ser un poquito más críticas o ver con un poco más de ojo crítico lo que está sucediendo, ¿no? Y si no te gusta y si no estás de acuerdo, pues no lo pagues, no vayas. ¿Por qué? Porque si seguimos inflando, digamos, como esta burbuja, pues evidentemente los siguientes mundiales serán más caros todavía, ¿no? Y más inaccesibles todavía. He cubierto algunos eventos, digamos, desde la parte de color de los mundiales. Hay gente que se llega a gastar 1,5 millones de pesos y que lo debe. Claro. O sea, que regresa del mundial y que lo sigue debiendo. Que hoy por hoy, entre el mundial pasado y este, no ha terminado de pagarlo. Uh-huh. Sí. Ahora, los costos de todo. Hemos hablado de 300, 400% la inflación en los precios, el aumento en los precios de hoteles, de restaurantes, de comida. Dice por acá alguien, si yo viviera en la Ciudad de México, yo no estaría nada contento con todo el relajo del Mundial. Yo creo que ese es un tema, Paulina. No sé tú, como experta en temas de deportes,
A mí me parece que no hay un involucramiento social en el tema del Mundial. No hay una fiebre como en otros eventos deportivos donde estábamos esperando ansiosamente las noticias alrededor del Mundial. Hoy creo que hay una desesperanza incluso por el Mundial. Pues justamente eso, Carlos. Yo creo que está tan lejano de las personas, ¿no? Ese Mundial, digo, a mí no me tocó el 86, estaba yo muy pequeña todavía cuando sucedió el 86, entonces no recuerdo realmente cómo se vivió, digamos, ese Mundial. Pero sí he escuchado varias historias de muchas personas que pues era muy sencillo decir, ay, claro, voy a ir al Mundial y ya está. Aquí creo que venimos sufriendo desde hace 8 meses si sales en el sorteo, si no saliste en el sorteo, si cuánto cuesta el boleto, si ya lograste pagar el boleto, si no lo lograste pagar. Eso que hace pues que la gente no se sienta parte de esto, ¿no? Y al contrario que tienes, pues obviamente una ciudad levantada, ¿no? Con un tráfico además infernal, porque creo que a todas las personas nos ha pasado, ¿no? Que por lo menos nuestros trayectos han aumentado un 40% en los últimos 6 meses. Y yo básicamente creo que junio me voy a quedar encerrada en mi casa porque no pienso salir de ahí, ¿no? Fíjense que he visitado Guadalajara y Monterrey este año 2, 3 veces. Sí están listos. Allá sí están listos. Allá la ciudad se renovó, claro, para poder recibir los partidos del Mundial. La pues Ciudad no de México. sé Monterrey, ¿eh? Monterrey tenían el proyecto del metro y al final no acabaron el metro. Yo acabo de estar ahora el jueves ahí. ¿Cómo te fue? Y la verdad, a ver, de tráfico, pues el tráfico de siempre, pero justamente está la obra del metro sin finalizar. Y curiosamente la persona que me trasladó al aeropuerto a donde yo iba me decía que todo se paró por la calidad de partidos que les tocó. O sea, que si hubieran tenido partidos un poco más de renombre en Monterrey, que se hubiera continuado. Pero como supieron que no iban a tener el foco que pensaban, pues por eso lo pararon. Entonces, me parece, o sea, durísimo, ¿no? Guadalajara, por el otro lado, coincido contigo. Me parece que Guadalajara se preparó muy bien. La renovación de su aeropuerto es espectacular. Espectacular. Sí. O sea, llegas Parece a un lugar que estás en un aeropuerto internacional. Sí, pues es un impresionante. internacional. Por Sí. eso, queda Sí, claro, sí, pero sí. me refiero de otro país. Sí, exacto. O sea, muy, muy impresionante, la verdad. Me gustará saber cómo va a ser, por ejemplo, la llegada al estadio Guadalajara, que pues no es normalmente un estadio al que se pueda llegar con mucha facilidad. Veremos también cómo se resuelve eso, ¿no? Con transporte público, como ¿Qué sea. saben de los palcos? A ver, hablé con una persona. Los palcos se dieron en aquel año, estás hablando de 60 y tantos. 60 y tantos, estás hablando, sí, 1964, para recaudar dinero que hacía falta justamente para completar las obras de construcción del estadio. Entonces, en aquel momento, pues pagaron más o menos $9,000 por palco. Hoy son palcos que cuestan más de $1 millón que se venden en el Mercado Libre. Claro, ¿eh? claro. Tal cual. Bueno, llega el Mundial y le piden a todos los dueños de esta propiedad privada que incluye estacionamiento, les dicen que demuestren que es su palco. Algunos pues tienen el papel a su nombre. Pues, si yo tengo un palco, pues qué bueno que está a nombre de Fernanda Familiar. Pero imagínate tú que tienes un palco, Paulina, o tú, Carlos, o ustedes, que es de constructora la Juanita, que ya no existe. Claro. A esos no les dieron el derecho de usar ese palco. Porque no pudieron acreditar la propiedad. Sí. Porque ya no existían esas Razones sociales. Razones sociales, gracias. Perfecto, los que sí pudieron, una tramitología de estas, pero marca llorarás, finalmente lo lograron. Ajá. Si tú quieres tomar agua, refrescos, café y galletitas, te caes con 40,000 pesos. Si quieres alcohol, uy, no, pues la barra cuesta O más. 400,000. Sí, claro. Oiga, pero yo puedo llevar mi agua, yo puedo llevar mis botellas, pues es mi propiedad privada. No puedes, ni madre, no puedes. Oiga, tengo que usar el camioncito porque yo tengo 2 cajones de estacionamiento. El estacionamiento no es tuyo. Durante el Mundial no lo es. ¿Qué opinas de esto? Pues es que, a ver, mira, yo creo que eso nos lleva mucho a este libro que escribimos. Se llama Otro fútbol posible. Juan Jesús Garza Onofre es un abogado mexicano especializado también en filosofía, y tu servidora Paulina Chavira Mendoza, que, pues, a ver, los dos nos sentamos a reflexionar sobre qué ha pasado con el fútbol, ¿no? O sea, ese fútbol que empezó como un deporte que creaba comunidades, que nos unía, que nos hermanaba, que nos ayudaba Sí, el a valor nos sentirnos une. parte de, ¿no? O sea, bueno, El pues, fútbol. ¿qué fue lo que pasó? Uno, para que el deporte esté atravesado por la violencia.
así parece que no podemos separar una cosa de la otra. Y también por esa, entre muchos otros vicios, la mercantilización, ¿no? Justamente cómo se vio que este es un negociazo y todo el mundo trata de sacar tajada, justamente en el caso de los palcos, pues la FIFA, ¿no? Que la FIFA dice, bueno, como yo soy quien organiza el Mundial, yo, digamos que durante este mes, incluso ya desde este momento, me parece que desde la semana pasada, la FIFA ya tomó posesión de los estadios y es quien organiza, administra, No, ahí quien hace, tuvo que lleva y pagar fue deshace. Televisa. Televisa una parte, sí, claro, para los palcohabientes, sin duda, sí, una parte sí. Pero, por ejemplo, no sé, hay otros que definitivamente pues no tuvieron ni siquiera la posibilidad. Entonces hay me parece que hay toda una serie de problemas que atraviesan al fútbol y justamente desde ahí, desde ese amor que le tenemos, ¿no? Tito como un súper aficionado de Tigres y yo pues súper promotora del fútbol femenil, hicimos un libro dividido en 2 tiempos. El primer tiempo es básicamente todo lo que no nos gusta del fútbol. Desde la violencia, como yo le decía, la mercantilización, la homofobia, la exclusión, el racismo, ¿no? O sea, todos estos discursos de odio que se permiten en el fútbol, porque a pesar de que salgan Pues y digan, ay, acordémonos no. de Qatar. Bueno, o sea, simplemente. Se sigue un mexicano, ¿no? Sí. Detenido en Qatar porque era homosexual. Sí. Qatar, aquí lo dices en la página 114, el Mundial Varonil de Qatar 2022 se convirtió en el más caro de la historia. Estás hablando de un costo estimado de $220 mil millones. Sí, pues sí, porque además, y la violación de derechos humanos que hubo, por ejemplo, de todas las personas que se dedicaron a la construcción. No, bueno. O sea, la ¿Sabes verdad es cuánto que nos va a dejar en Ciudad de México? no sé. 300 mil millones. 300 mil, o sea, comparativamente con el costo de esto. Sí, Y pues una además ciclopista que no se va a poder usar para el Mundial porque no hay estaciones de Exacto, bicicleta no hay que estaciones, lleguen allá. sí. Deja un tema exclusivo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, Carlos Martínez. Viene una demanda de muchos colectivos muy importantes en Ciudad de México contra el gobierno de la Ciudad de México por la ajolotización. Sí, por el uso del Así morado de y el sencillo. lila, por el derecho a la memoria principalmente, que aunque en México es un derecho poco explorado, sí hace referencia a la Ley General de Víctimas. Y entonces hay una revictimización de aquellas personas que sufrieron ese tipo de violencia y que utilizan este color como emblema de la lucha y del movimiento para pues redignificar y visibilizar el contexto social que vive México. Entonces, al utilizar estos colores, pues lo que vimos y vivimos es un tema de violencia cromática contra estos colectivos feministas. Eso es la nota del día, ¿eh? ¿Cómo va el tema de la demanda? Pues qué en están? estos días ya, o sea, están en el proceso de firma los colectivos, ya se pusieron de acuerdo con el documento. Lo que platicamos en la primera parte del programa fue justamente eso, que es el resumen del argumento jurídico y técnico legal para hacer valer este derecho. Y es un derecho a la ciudad. No puedes vivir una ciudad en medio de una violencia sistemática de varios frentes, ¿no? Y el segundo punto, hablando del Mundial, con Paulina Chavira, que es un honor tenerte aquí con este libro, gracias. A ustedes, gracias. ¿Dónde está la venta el poder? En todos de... lados. Otro Fútbol Posible El Otro está Fútbol Posible. disponible en todas las librerías, está también en versión digital y también está en audiolibro, por si les gusta, está narrado por Tito y por mí. Y pues sí, o sea, al final ya no les acabé de contar, pero el segundo tiempo, digamos que son varias propuestas que se han hecho en otros países, a lo mejor otras aquí en México, incluso, por ejemplo, creo que el fútbol femenil a veces nos regala esos espacios de mucha creatividad, de encontrar otra forma de vivir el fútbol, y eso es parte de lo que queremos proponer en este libro, invitando a lo que yo les decía, ¿no? A que seamos una afición crítica, medios de comunicación críticos, clubes, liga, federaciones, o sea, porque al final creo que nos involucra a todas las personas que seguimos el fútbol de una u otra manera, el poder cambiarlo, el poder vivirlo de una manera menos violenta, menos corrupta, menos desigual, ¿no? O sea, sí creo que es algo en lo que podemos luchar y no quedarnos simplemente pues aquí cruzándonos de brazos diciendo, bueno, pues es que así es el fútbol, ¿no? O sea, creo que sí hay cosas que tenemos que ponerles énfasis, que tenemos que trabajar en ellas y no normalizarlas, ¿no? Como ya les decía, la violencia a mí me parece que es una de las
de las normalizaciones más grandes que tenemos en el fútbol, la exclusión, la homofobia. O sea, sí es verdaderamente muy, pues a mí me parece preocupante, ¿no? Que vamos a un estadio y te parece lo más normal que se insulte a las personas por su orientación sexual, ¿no? O sea, me parece increíble que además nos parezca que es parte de nuestro folclore, que así es como se vive el fútbol, ¿no? O sea, que pues esto es así, ¿no? Y siempre ha sido así. No porque haya sido así quiere decir que esté bien, como no estaba bien, por ejemplo, que los futbolistas jugaran a las 12 del día en la Liga Varonil. Eso se quitó, pero a las mujeres ahí siguen jugando a las 12 del día, ¿no? Entonces me parece que son ese tipo de cambios los que tenemos que ir haciendo desde todos los frentes. Bueno, ¿cuánto lleva el fútbol femenil en México? No lleva ni 15 años. Llevamos 10 años de la Liga. ¿Ves? Se van a cumplir apenas. No lleva ni 15 años. 9 años. Increíble. Sí, en 2017 fue cuando se inició. Increíble que no lleva más de 10 Bueno, pero años. te quiero decir, fíjate que en 1971, porque ahora a mí me da mucha risa que todo el mundo dice, no, sí, México es por tercera ocasión sede del Mundial. No. No es cierto. Es por cuarta ocasión sede de un Mundial. Bueno, de una copa, para que no nos vayan a multar. Porque al final, sí, en 1970 México recibe aquí a esta gran fiesta del fútbol, pero en 1971 se llevó a cabo la primera Copa de Fútbol Femenina, la segunda Copa de Fútbol Femenina. La primera se hizo en 1970 en Italia y en 1971 se hace aquí en México. Y no nada más eso, México llegó a la final. O sea, la mejor actuación que hemos tenido en un mundial, bueno, pues justamente se dio en 1971. Quedamos subcampeonas y además el Estadio Azteca estaba a reventar. 110,000 personas, más de 110,000 personas. Y como ya no hay estadios de esa capacidad, pues acaba siendo el récord histórico mundial. O sea, no ha habido otro récord. Y eso no se ve. No, pues nadie lo sabe. Se dice que hay 3 copas. Sí, No, pero pues cuatro. Pero acabas de tocar otra capa bien especial. Toda la publicidad que hay gira alrededor al fútbol masculino. Es que ese es no otro hay de una los figura temas. femenina Claro, Carlos. en las bardas que pinta el gobierno. Asume que Ojalá es un le tema de diéramos todo el feminismo espacio a y la no primera hay. que va a silbar mujer Sí, en una Catitzel copa. García, Catitzel García, la árbitra, sí. Ya multimundialista, ¿no? Es la primera vez que va a ser mundialista en un mundial varonil, pero ya ella ha sido mundialista en el Mundial de Es la Australia y Nueva única mujer Zelanda. contemplada. De México sí. O sea, de las centrales sí, pero tenemos otras. Stephanie Frappart también va a estar por ahí, que es otra gran árbitra francesa. O sea, al final creo que ahí nos vamos haciendo el espacio, pero es que tenemos que hablar de ese espacio que las mujeres se hacen, porque normalmente pues pasamos obviamente, pues como ahí, en el masculino genérico incluidas, ahí tendrá que vernos alguien. Vamos al tema de los baños. Sí. Fíjense esta historia de Carlos Martínez. ¿Qué hiciste en enero? Fíjate que en enero me sobrepasó algo. Fui a un café de estos de los más famosos de Sirena y... ¿Cuál? Al Starbucks, Ajá. al de Torre Mayor. Ajá. Y entonces para acceder al baño me piden mi INE. Y entonces, porque está dentro de las instalaciones de la Torre Mayor y el baño está afuera. Y yo dije, ¿qué va a pasar con los extranjeros cuando vengan aquí y les pidan su pasaporte, si no lo cargan y lo dejan en el hotel? ¿Cómo van a acceder a los baños, no? Cuando eso es una actitud normalizada ya, que el baño te lo restringen por muchas maneras o te lo cobran. Entonces yo vine haciendo una serie de documentos que terminé en marzo emitiéndole el último documento después de que el procurador del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, me dice que, pues sí, que el tema de los baños, pero que no es su atribución infraccionar a los establecimientos por no garantizar el acceso al baño, lo cual en algunos momentos su mismo texto es contradictorio. En marzo le entrego un documento y le digo, señor procurador, pues le quiero decir que independientemente de su respuesta, lo responsabilizo de cualquier acto que pueda sucederle a cualquier turista internacional en algún baño público de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque, pues como muchos sabemos, el 97% de las agresiones sexuales no se denuncian, pero no es el común de las personas que van a venir de otros países. Y estos baños muchas veces están cerrados, blindados, y es donde se cometen la mayor parte de las agresiones sexuales. Entonces yo le dejo ahí, y aquí lo hago público, y responsabilizo al Procurador Federal del Consumidor de lo que pueda sucederle a cualquier turista en México por el tema de los baños. ¿Te contestó? No me contestó. No me contestó, y lo hice por el órgano interno de control de la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Qué pasa con los derechos de admisión? ¿Qué pasó en la historia con los derechos me reservo el derecho de admisión? Se tiraron. Supone que ya no, ¿no? Ya Sí, no existen. exacto. Pero deberían de existir. ¿No creen?
Mira, estoy con dos personas que pensarían lo contrario, que seguramente van a decir, estás loca, Fernanda, ¿por qué tendría que haber derecho de admisión? A ver, dinos por qué. Yo creo que no todo el mundo, por seguridad, puede tener acceso a todos los lugares. Te voy a explicar. La semana pasada en un restaurante había al lado de mí un tipo armado. Eso también es derecho de admisión. Porque uno piensa en la comunidad LGB, uno piensa en los homeless. No. Yo me estoy yendo al lado de la seguridad en este país. Bueno, de facto Entonces, sí sucede en los estadios. ¿Cómo le hacemos? Si tú eres de la porra de los Pumas, te limitan a un área. En varonil. Sí, y aparte no te dejan salir hasta que ya salió el equipo visitante si vas a la zona de pebetero. Es decir, ya no hay reglas que seguir. Pero sí hay, me parece que sí hay restricciones, por ejemplo, para no entrar con armas, ¿no? Me parece que en eso sí hay una cuestión de restricciones. Pues ahí estaba. Ahí no hubo. Ya no pude acabarme el postre. No, sí. Entonces, ¿dónde están las reglas? Pues pasó en el Suntory. Recuérdate Bueno, este pues caso ¿dónde muy famoso están las de la reglas? cantante Las reglas Lidia. para unos y para otros, ¿eh? Porque ahí sí la comunidad LGB pues le va a caer igual de mal que esté un pistolero al lado de. ¿En dónde está esa línea en donde tenemos que respetar reglas? A ver, el otro día me habla una persona, es otro ejemplo. Fernanda, me corrieron de la escuela porque no me corté el pelo. Ajá. Bueno, pues la regla de la escuela es que te cortes el pelo, córtatelo. Pues sí. Y si no te gusta cortártelo, pues cámbiate de escuela. Claro. Es una regla. Es que si al final del día era lo que quería hacer el gobierno, pero no le decía ese nombre. Que no vayan a la escuela, no salgan, vamos a proponer el trabajo en el hogar. ¿Ven? O sea, no salgan. ¿En qué o sea, vamos a momento reservarnos el derecho de admisión ¿En al qué goce y momento beneficio de la perdimos todo eso? ciudad? Y le cambiamos de nombre. Las reglas es para mantener un civismo. Un civismo. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, por aquello de la naturaleza humana, el típico compañero de avión o de restaurante con las patas asquerosas, ¿me entiendes? Con las Que se chanclas quitan los estas. tenis. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. Qué falta de respeto, No, Adrián. ¿por qué? De verdad es una falta. ¿Dónde está el civismo? Tienes toda ¿Dónde Pero es está que el civismo? eso yo creo que, fíjate, y es parte de lo que abordamos en este libro, Fernanda. Creo que también es una cuestión de educación. O sea, nos hace falta educarnos, que es parte del mismo civismo, ¿no? O sea, educarnos en cuanto a la convivencia respetuosa, ¿no? O sea, a lo Claro. mejor yo no voy a estar de acuerdo contigo, pero eso no significa que yo voy a llegar, ir, insultarte y decirte hasta lo que te vas a morir, ¿no? Obviamente que no. Digo, y eso en el mejor de los casos, porque alguien podría llegar armada y ya, bueno, pues eso es otro Le pasó a desenlace. Emilio ayer por decirle a un tipo, prende tus intermitentes, no te frenes en seco. Casi se lo madrean en la sí. calle. Entonces, ¿ya me explico? Totalmente. Viene un mundial, hay gente que estamos muy felices porque finalmente los que les fascina el fútbol, como aficionados, están emocionados de poder vivir en el país que va a ser anfitrión del mundial y de esta copa y que va a ser uno de los mejores. Pero entonces, si vemos todo lo negativo que hemos planteado en este espacio, pues echemos ojo de primero, y lo dije y lo sigo diciendo, cómo nos vamos a comportar nosotros. Hay que empezar por ahí. ¿Cómo nos vamos a comportar? Pues, ahí tienes otro título, Paulina. Ahí Sí, está. Un exacto. manual de Carreño para ir al fútbol. Para ir al fútbol, ándale, Lánzalo ¿cómo no en se les redes. ocurrió? ¿Cómo no se les ocurrió? Gracias, Paulina Chavira. A Gracias, ustedes, Carlos muchísimas Martínez. gracias. Muchas gracias. Buena tarde.